El despertar del arquitecto dormido. Si alguna vez has sentido que la realidad es más maleable de lo que te contaron, si has intuido que las leyes invisibles tienen más peso que las visibles, si has anhelado no solo entender el mundo, sino tener la llave para ordenarlo, para moldearlo a tu voluntad más profunda, este audiolibro no es una coincidencia. Es un llamado. Olvídate de las fórmulas vacías y las promesas edulcoradas. Esto no es sobre atraer lo que te falta, es sobre desatar el poder que ya reside en ti para dirigir la energía que construye tu universo. Este es el antiguo conocimiento velado, la alquimia interna que los sabios, los místicos y sí, aquellos a quienes se llamó brujos en la sombra, conocían y aplicaban. Ellos no rogaban. No pedían permiso. Comprendieron que la realidad responde a un lenguaje anterior a las palabras, la vibración de tu ser, la frecuencia que emites desde tu centro sagrado. Supieron que tus pensamientos no eran solo ideas, sino chispas de diseño, que tus emociones no eran caos, sino comandos potentes, y que tu propia identidad era la firma que leía la matriz de todo lo posible. Preguntaste en tus silencios, en tus noches inquietas, ¿por qué se repite esto? ¿Por qué no ocurre lo que deseo? ¿Por qué siento que hay un poder que no me han revelado? Este audiolibro es esa revelación. Aquí no leerás, recordarás. No aprenderás, despertarás la capacidad innata de ordenar la energía, de dirigir la corriente, de escribir en la carne misma del mundo. Prepárate para comprender por qué tus decretos fallaban, porque la fe sin pistis, sostenimiento interno, era solo una creencia vacía, y como tu cuerpo, tus emociones y tu silencio interno son las verdaderas herramientas para reconfigurar tu entorno. Si estás listo para dejar de ser una hoja al viento de las circunstancias y convertirte en el arquitecto consciente de tu destino, si te atreves a mirar bajo el velo y reclamar tu derecho vibratorio a ordenar la realidad, entonces has llegado al umbral correcto. Estás a punto de aprender el código brujo. Capítulo 1. La primera chispa. Cómo el pensamiento se convirtió en diseño, desde las cosmologías antiguas hasta el campo cuántico. Hemos sido condicionados a creer que el mundo externo es fijo, que la realidad nos sucede. Pero los antiguos maestros, aquellos que leían los hilos invisibles del cosmos, conocían un secreto: todo lo que existe en forma, nació primero como una vibración. Y la chispa inicial de esa vibración, en tu esfera de influencia, es tu pensamiento. No el pensamiento superficial, la charla constante de la mente consciente. Hablamos del pensamiento como unidad energética, como una frecuencia sostenida con la intención, consciente o no, suficiente para iniciar un patrón en la matriz de la realidad. Mira a las cosmologías más antiguas. Los Vedas de la India hablan del sonido primordial, Nada Brahma, del cual emanó toda forma. La tabla de esmeralda atribuida a Hermes Trismegisto, padre del hermetismo, postula: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo vincula a realizar los milagros de una sola cosa, que es la energía en su estado mental antes de la condensación. Incluso antes de que existiera la materia, antes de la luz o el espacio, existía la vibración pensada. Esto no es poesía mística. Es física a un nivel que apenas la ciencia moderna empieza a vislumbrar en el estudio del campo cuántico. El universo, en su esencia más profunda, no es un conjunto de objetos sólidos, sino un vasto campo de posibilidades vibratorias. ¿Y qué crees que interactúa con ese campo para colapsar esas posibilidades en la forma que experimentas? Tu vibración. Y la primera manifestación de esa vibración, ese primer acto de diseño, es el pensamiento sostenido. Por eso, tus deseos efímeros, las afirmaciones que repites sin sentir, a menudo no tienen poder. Son como dibujar en el agua. El campo no responde a la forma del pensamiento, la idea superficial, sino a su intensidad vibratoria, a la frecuencia constante que emite. Los egipcios honraban a Thoth, el dios del pensamiento creativo, aquel que daba forma a la palabra antes de ser pronunciada. En tradiciones como la Cábala, se habla de letras ocultas, vibraciones previas al lenguaje, que son el origen de todo lo que existe. Comprende esto a un nivel visceral: tu pensamiento no es neutro, es activo. No solo ocurre en tu cabeza, sale de ti, modela, dirige,
invoca, ordena. Es la semilla que, una vez plantada con suficiente energía, emocional, identitaria, atencional, germina en la realidad. Mucha gente cree que algo les cayó del cielo, una oportunidad, un problema. Pero los maestros energéticos sabían que eso que se manifiesta hoy, a menudo fue un pensamiento que arrojaste al campo cuántico años atrás y que encontró la frecuencia justa para materializarse. Incluso lo que temes con fuerza puede manifestarse, no porque el universo sea cruel, sino porque ese miedo intenso se convierte en una certeza vibratoria, en un patrón de diseño que el campo obedece. La ley vibratoria es clara, nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Y tú, con cada pensamiento sostenido, eres una antena emitiendo una señal continua. Una señal que le dice al universo cómo debe organizarse a tu alrededor. No se trata de la cantidad de pensamientos, sino de la calidad vibratoria y la constancia con la que los sostienes. La imagen mental que permites que se repita, sin corregirla, es una orden directa al tejido de la realidad. La tradición sufí lo decía, lo que se repite se endurece, se vuelve roca, se talla en el destino. Este es el primer secreto para ordenar tu realidad, reconocer que la chispa inicial, el diseño base, nace en ese espacio silencioso de tu mente, no como una idea fugaz, sino como una vibración que mantienes, a menudo, sin darte cuenta. Aplicación práctica, siente la vibración de tu diseño silencioso. Vamos a experimentar esto directamente. Cierra los ojos por un momento. Respira profundamente. Ahora, no intentes pensar en algo específico. Simplemente observa el pensamiento que más se repite hoy en ti cuando no estás ocupado, ese rum de fondo. Puede ser una preocupación, un anhelo, una crítica, una imagen recurrente. No lo juzgues, solo obsérvalo. Ahora, concéntrate en la sensación física o energética que acompaña a ese pensamiento. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Es ligero o pesado? ¿Te expande o te contrae? ¿Hay tensión en algún lugar? Esta es la vibración de ese pensamiento, la energía que está saliendo de ti en este instante. Reconócela. Nóbrala en silencio, esto es la vibración de la preocupación, esto es la vibración del anhelo, esto es la vibración de la impaciencia. Ahora, y aquí comienza el arte de rediseñar, sin forzar nada, solo elige sustituir esa sensación /vibración con una distinta. No necesitas una frase perfecta. Necesitas una imagen vibratoria diferente. Si sentiste tensión por una preocupación, ¿cómo se sentiría la certeza de que todo está en orden? Permite que esa sensación, esa vibración de certeza, emerja en tu cuerpo. No tienes que creerlo aún con tu mente lógica, solo siéntelo. ¿Cómo respirarías? ¿Cómo sería la postura de tu cuerpo? Permanece ahí por unos instantes. Este acto de observar la vibración de tu pensamiento y elegir sostener una distinta, aunque sea por un minuto, es el comienzo de retomar el control del diseño. El pensamiento se vuelve forma solo cuando se encarna. Y lo que encarnas vibratoriamente, se convierte en ley en tu realidad. Tu primer paso como arquitecto consciente es reconocer la chispa y aprender a elegir la frecuencia de su diseño inicial. Capítulo 2. Tu cuerpo, el lienzo sagrado, anatomía energética de la creación, nodos, memorias y resonancia celular. Hemos hablado de cómo el pensamiento es la primera chispa, el diseño silencioso. Pero para que ese diseño tome forma, necesita un lugar donde anclarse, un transductor que convierta la vibración sutil en patrón tangible. Ese lugar, ese transductor, es tu cuerpo físico. Muchos habitamos nuestro cuerpo como si fuera una casa prestada, sin conocer sus pasillos secretos, sus puntos de poder, las historias inscritas en sus paredes celulares. Lo tratamos como un simple mecanismo, un contenedor pasivo de nuestra mente y nuestras emociones. Pero los antiguos sabían que el cuerpo es mucho más. Es un altar de resonancia, una antena poderosa que no solo recibe las vibraciones del campo, sino que constantemente emite su propia frecuencia. Desde las enseñanzas taoístas sobre el cuerpo como microcosmos del universo, hasta las tradiciones que hablan de canales energéticos,
puntos vitales o centros de luz, todas apuntan a la misma verdad: tu cuerpo es un mapa energético vivo. Cada órgano, cada tejido, cada célula, vibra con una frecuencia específica. Pero esa frecuencia no es fija, es modulada, constantemente, por tu estado interno sostenido, tus pensamientos recurrentes, tus emociones no resueltas, la identidad que has encarnado. Imagina tu cuerpo como un instrumento musical increíblemente complejo. Cada parte es una cuerda que puede vibrar. Si esas cuerdas están desafinadas por miedos crónicos, que tensan el plexo solar, tristezas enquistadas, que comprimen el pecho, o iras reprimidas, que se acumulan en mandíbula y hombros, ¿qué tipo de melodía crees que emite tu antena corporal al universo? Una melodía de disonancia, de bloqueo, de resistencia. Los viejos textos hablan de nodos interiores, o puertas de luz en el cuerpo, puntos donde la energía se condensa y se entrelaza con la voluntad, la memoria y el deseo. Estos nodos pueden estar abiertos y fluidos, sellados por el olvido, contaminados por la resonancia emocional sostenida. Cuando sientes culpa, por ejemplo, y la mantienes, esa energía no desaparece, se encapsula, se adhiere al tejido, se convierte en una vibración de baja frecuencia que interfiere con tu capacidad de proyectar plenitud. No es metafórico, es física vibratoria en acción. Tu cuerpo, este lienzo sagrado, reproduce lo que no has liberado. Si no le hablas con verdad, si no atiendes las historias que guarda, actuará como un espejo ciego, repitiendo dolores, bloqueos y patrones. Pero si lo reconoces como lo que es un templo vibratorio, un oráculo, responde con una sabiduría milenaria, alineándose para crear con la chispa de tu pensamiento. Las escuelas místicas enseñaban que la salud no es solo un equilibrio químico, sino una armonía vibratoria. Y esta armonía no se logra forzando la mente, sino habitando el cuerpo con consciencia, reconociéndolo como un interlocutor activo en el diálogo con la realidad. Las imágenes que no se sienten en el cuerpo, decía un viejo maestro gnóstico, no crean, pueden ser fantasías mentales, pero no fundan una estructura en el campo cuántico. La verdadera magia, el arte de ordenar la realidad, pasa por el cuerpo. Es ahí donde la vibración del pensamiento se densifica, donde la emoción se convierte en comando encarnado. Si tu cuerpo vibra escasez, no importa cuánto digas soy abundante, tu antena corporal está emitiendo la señal dominante. Aplicación vivencial, escucha las historias de tu templo. Vamos a practicar cómo escuchar y recalibrar esta antena personal. Siéntate o ponte de pie en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Lleva tu atención, suavemente, a la zona de tu pecho, el centro de tu corazón físico y energético. No pienses, solo escucha. ¿Qué sientes ahí? ¿Hay opresión, ligereza, vacío, calor? No intentes cambiar nada, solo reconoce la vibración presente. Ahora, lleva tu atención a tu vientre, la zona debajo del ombligo, asociada con la supervivencia, la intuición profunda y las emociones instintivas. ¿Qué vibración percibes aquí? ¿Es densa, agitada, tranquila? Observa la diferencia con la vibración del pecho. Repite este ejercicio llevando tu atención a otras partes, la garganta, lo no dicho, los hombros, las cargas, la mandíbula, la tensión. En cada punto, solo escucha la vibración sin juicio. Estás restableciendo el mapa de tu templo interno. A partir de hoy, integra esto en tu día a día. Cuando sientas una emoción intensa, miedo, alegría, frustración, en lugar de solo pensar en ella, siente dónde reside en tu cuerpo. ¿Dónde se manifiesta esa vibración? Y luego, como acto de maestría energética, envía tu respiración consciente hacia ese punto. No para eliminar la sensación, sino para reconocerla y habitarla con presencia. Si hay tensión en los hombros, respira conscientemente hacia ellos. Si hay un nudo en el estómago, lleva tu atención y tu aliento a esa área. Al hacer esto, estás volviendo a ocupar tu templo. Estás reconociendo las vibraciones que tu cuerpo emite, y con tu presencia consciente, comienzas a reordenar su señal. No necesitas hablar con palabras, tu atención enfocada y tu respiración son el lenguaje que tu cuerpo entiende y que el universo lee. Tu cuerpo no es solo una forma, es un campo vibratorio. Lo que vibras en tu carne, se proyecta a tu realidad. Reconócelo, hónralo,
habítalo. Es tu lienzo sagrado para la creación. Capítulo 3. El poder oculto de la emoción, el lenguaje que el universo entiende, la tinta del alma que escribe tu realidad. Hemos visto que el pensamiento es la chispa del diseño y el cuerpo es la antena que lo emite y encarna. Ahora, la pieza maestra, el verdadero comando que le dice al universo cómo materializar ese diseño, es tu emoción. Piensa en esto, puedes visualizar con detalle, puedes afirmar con convicción, puedes incluso sentir la idea en tu cuerpo. Pero si la emoción subyacente es de duda, de carencia, de miedo, de frustración, el universo no ejecutará la visualización, ni la afirmación. Ejecutará la frecuencia emocional dominante. La emoción no es solo un efecto de lo que te pasa o de lo que piensas. Es el lenguaje original del universo. Antes de la forma, hubo vibración. Y antes de la vibración organizada, hubo una intención emocional primaria, una cualidad sentida que dio impulso a la creación. Los antiguos lo entendían perfectamente. No veían las emociones como debilidades o reacciones descontroladas, sino como fuerzas fundamentales. Un texto esotérico antiguo decía que la emoción es la tinta del alma, con ella escribes en la carne del mundo. El que siente ira, dibuja con fuego. El que siente gozo, esculpe con aire. Esta no es una metáfora poética, es una descripción precisa de la física espiritual. Cada emoción sostenida imprime un patrón energético, un sello vibratorio. Y ese sello no solo te afecta a ti, afecta y ordena la forma en que tu entorno responde, las oportunidades que surgen, las personas que se acercan, incluso la salud que manifiestas. Aquí reside el error común en muchas prácticas de manifestación, enfocarse solo en el pensamiento lógico o la visualización superficial. La lógica no crea. El razonamiento no ordena la realidad a nivel profundo. La emoción sí, porque el campo cuántico no responde a ideas abstractas, responde a coherencias energéticas. Tu mente emocional es un proyector invisible que emite sin cesar. Incluso cuando crees estar neutral, hay una frecuencia emocional de fondo operando. Y lo que esa frecuencia emite, se organiza en tu realidad, no siempre de inmediato, pero sí inevitablemente. Los maestros que comprendían esto, no buscaban reprimir las emociones, buscaban alinearlas, consagrarlas, convertirlas en voluntad pura y comando consciente. Ellos decían, lo que no sostienes en paz no se transforma, lo que sostienes con pureza se convierte en geometría sagrada. Cuando emites ansiedad, aunque estés visualizando abundancia, el campo se desorganiza y refleja caos. Cuando emites culpa, aunque afirmes libertad, la materia responde al patrón culpable. No es moralidad, es precisión vibratoria. Cada emoción tiene un tono específico que se graba en tu campo energético, a través de él, en la realidad proyectada. Un campo de miedo crea obstrucción. Uno de gratitud, genera expansión. Es causa y efecto vibratorio. El poder de la emoción no es algo que debas adquirir, ya lo estás usando. El arte, el código brujo, consiste en usarlo con vigilancia y dirección consciente. La mayoría vive en estados emocionales no resueltos, reaccionando desde viejas heridas, sintiendo sin observar. Así, proyectan patrones distorsionados que se repiten, no por un karma inmutable, sino por emisión inconsciente. El trabajo no es eliminar las emociones difíciles, sino transformar la relación con ellas, y crucialmente, aprender a sostener una frecuencia emocional alineada con lo que deseas ordenar en tu realidad. La emoción elevada no es euforia, es estabilidad vibratoria. La paz no es pasividad, es coherencia interna. La alegría no es entusiasmo efímero, es una certeza sentida que no depende de las circunstancias externas. Cuando tu cuerpo vibra en una emoción que no se tambalea, emite un patrón geométrico constante que el universo entero se pliega para imitar. Aplicación vivencial, calibra tu comando emocional. Este ejercicio te permitirá empezar a tomar el timón de tu proyector emocional. Varias veces a lo largo del día de hoy, haz una pausa. Detente. Pregúntate, honestamente y sin juzgar, ¿qué emoción estoy sintiendo realmente en este momento, bajo la superficie? No la que deberías sentir, sino la que es. ¿Hay un matiz de frustración persistente? ¿Una corriente de ansiedad?
¿Quizás una paz inesperada? Solo obsérvala. Una vez que hayas identificado esa emoción dominante o el matiz dominante, ahora elige conscientemente una emoción diferente que desees encarnar, una que esté alineada con el tipo de realidad que quieres ordenar. Puede ser gratitud, calma, confianza, aprecio, curiosidad. Ahora, el arte, no intentes fingir esa emoción con tu mente. Intenta sentirla en tu cuerpo, como hicimos en el capítulo anterior. Si elegiste calma, ¿dónde sientes la calma? ¿Cómo respira un cuerpo en calma? Si elegiste gratitud, recuerda algo simple por lo que te sientas verdaderamente agradecido: el sol, una bebida caliente, una comodidad básica, y permite que la sensación de gratitud se expanda en tu pecho. Permanece en esa sensación /diagonal vibración elegida durante al menos un minuto. Hazlo varias veces hoy. No importa si la vieja emoción intenta volver, simplemente nótala y regresa suavemente a habitar la vibración que has elegido. El pensamiento dice, la palabra declara, pero es la emoción la que firma el contrato vibratorio con el universo. Practica sentir con presencia y dirección. Estás aprendiendo a hablar el lenguaje más potente de la creación. Capítulo 4. La identidad, tu firma vibratoria. ¿Qué señal envías cuando nadie te ve, más allá del ego? ¿Quién eres para el campo cuántico? Si el pensamiento es la chispa y la emoción el comando, tu identidad es la firma vibratoria que autentifica esa orden ante el universo. Es la frecuencia fundamental, el tono base que llevas puesto en el alma, y es lo que el mundo lee y a lo que responde con precisión matemática. No hablamos de la identidad superficial, tu nombre, tu profesión, tus roles sociales, incluso tus creencias conscientes. Hablamos de la frecuencia desde la cual operas en lo profundo. Es el eco silencioso que sostiene todas tus otras vibraciones. Como la cuerda de un violín mal afinada que desafina toda la orquesta, una identidad desalineada distorsiona cada intento consciente de crear o manifestar. Aquí está la clave que a menudo se pierde: el universo no te da lo que deseas conscientemente si tu identidad vibratoria cuenta una historia diferente. Puedes repetir afirmaciones de abundancia, pero si en lo profundo vibras como el que siempre le falta, el campo leerá esa segunda frecuencia y te devolverá escasez. Puedes anhelar amor, pero si tu identidad vibra rechazo o indignidad, eso es lo que proyectarás y recibirás. Las tradiciones antiguas lo sabían. El conocimiento hermético hablaba de ponerse tu nombre o vestirte con tu destino antes de intentar influir en la realidad. No se referían a un nombre mundano, sino a la cualidad vibratoria esencial del alma, la configuración energética que llevas cuando estás alineado con tu diseño original. Sin esa vestimenta coherente, cualquier palabra o deseo que emitas no puede generar forma. Es como intentar imprimir sin tinta. La identidad es poderosa porque reside en el campo, no solo en la mente lógica. Es lo que tu vibración cree de ti, no lo que tú piensas que crees. Puedes decir soy digno con tu boca, pero si tu cuerpo, tus emociones, tu historia energética no lo han recordado, si tu identidad profunda sigue vibrando no soy suficiente, esa es la señal que emites. Y el mundo, que es un espejo impecable, te devolverá exactamente esa imagen. Ciertas enseñanzas místicas, como en la tradición sufí o en algunos textos gnósticos, hablan de un rostro oculto o una imagen oculta, la forma en que la divinidad te ve, tu identidad vibratoria pura. Dicen que si no te pones ese rostro verdadero, serás reflejado en espejos rotos, recibiendo fragmentos en lugar de totalidad. El universo no te niega, te refleja el rostro que llevas puesto energéticamente, lo sepas o no. Por eso, el trabajo más profundo en este arte no es crear algo nuevo, sino recordar y encarnar quién ya eres en tu esencia vibratoria. Es alinear tu identidad con la frecuencia de lo que anhelas manifestar. Si quieres manifestar plenitud, debes vibrar plenitud desde tu ser. No como un deseo futuro, sino como una cualidad presente de tu identidad energética. El arte de ordenar tu realidad con energía comienza por calibrar tu propia emisora. Si tu identidad vibra en escasez, toda tu energía, pensamientos, emociones, acciones, estará teñida por esa frecuencia base. Si logras cambiar esa firma vibratoria central, el resto se alinea con una facilidad asombrosa. No necesitas empujar, la realidad obedece a la coherencia de tu ser. Aplicación vivencial, experimenta tu traje vibratorio.
Este ejercicio te ayudará a sentir la diferencia entre la identidad que crees ser y la que estás vibrando, y a experimentar con la identidad alineada. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. Piensa en una situación recurrente en tu vida que no logras cambiar, una dinámica en relaciones, un patrón financiero, un obstáculo constante. No la analices. Simplemente, pregúntate, ¿qué identidad estoy vistiendo en relación con esta situación? ¿Te sientes como la víctima? ¿Como el que nunca tiene suerte? ¿Como el que tiene que esforzarse demasiado? ¿Como el que no es visto? Identifica esa identidad, esa frecuencia que es en relación con ese tema. No te culpes, solo reconócela como una vibración que estás emitiendo. Ahora, respira profundamente. Y, solo como un experimento, imagina cómo actuaría alguien que encarna la identidad opuesta o alineada con lo que deseas en esa área. No la visualices como un ideal lejano, sino como si esa persona fueras tú, aquí y ahora. Si en la situación te sientes como el que no es suficiente, ¿cómo caminaría alguien que sabe que es suficiente? Si vibras como el que no puede, ¿cómo respiraría y se movería alguien que sabe que puede? Durante el día de hoy, elige una o dos situaciones y experimenta conscientemente ponerte ese traje vibratorio de la identidad alineada. Camina unos pasos sintiéndote esa identidad. Habla, aunque sea en silencio, desde esa identidad. Responde a un correo electrónico o a un mensaje desde esa identidad. No para fingir ante los demás, sino para que tu propio campo energético sienta esa nueva frecuencia. Lo que ocurra después no será magia externa, sino una devolución precisa del universo a la nueva señal que estás emitiendo desde tu identidad vibratoria. Deja de preguntar qué necesitas hacer para cambiar tu realidad. Empieza a preguntar, ¿qué identidad necesito encarnar para que mi realidad se reordene? Eres la emisora. Calibra tu señal más profunda. Capítulo 5. Visualización sin hambre, recordando lo que ya es en el campo de potencial, el arte hermético de ver sin robar. La visualización se ha popularizado, sí, pero en gran medida se ha diluido su poder. Se enseña como una técnica para pedirle al universo, para atraer algo que está fuera de ti. Y ahí, en la raíz, reside el error fundamental. El verdadero arte de la visualización, tal como lo conocían los iniciados, no es sobre pedir. Es sobre acceder y encarnar. Todo lo que existe en forma visible, primero existió en el reino invisible, en el vasto campo de potencial. Y tú, con tu consciencia y tu vibración, tienes la capacidad no solo de imaginar ese potencial, sino de acceder a él, reconocerlo y traerlo a tu presente. La visualización, en su forma más pura, es recordar lo que aún no ha ocurrido en esta línea temporal, pero que ya es una realidad vibratoria en otro plano. Los antiguos sabios, los videntes de las tradiciones herméticas o gnósticas, no veían con los ojos físicos, veían con una visión interna que trascendía las limitaciones del tiempo lineal. Ellos no imaginaban para obtener, sino que veían porque ya habían asumido en su ser la frecuencia de lo que deseaban manifestar. Un texto antiguo decía, no veas con el ojo que desea, sino con el ojo que da forma. Porque el que desea, parte de la carencia. El que da forma, ya porta la semilla. La visualización que practica la mayoría es una visualización con hambre, nacida de la necesidad, del quiero esto porque no lo tengo. Y esa vibración de carencia es más fuerte que la imagen mental de lo deseado. El suplicante, mientras visualiza, sigue vibrando no tengo o necesito, y el universo, que responde a la vibración, perpetúa esa misma carencia. Es como intentar llenar un vaso con un agujero en el fondo, no importa cuánta agua viertas. El arte oculto reside en la sintonía, no en el esfuerzo. No se trata de visualizar más fuerte o por más tiempo. Se trata de entrar en la frecuencia exacta del resultado deseado, desde ahí, sentirlo como natural, como algo que ya es parte de tu realidad vibratoria, de tu identidad encarnada, como hablamos en capítulos anteriores. Ciertos textos antiguos, como los de la tradición hebrea mística, hablaban de Reima, que no significa visualizar como en Occidente, sino recordar lo que aún no ha ocurrido. ¿Cómo puedes recordar algo no vivido? Solo si comprendes que tu alma no está atada a la línea temporal lineal, que hay un espacio dentro de ti, conectado al campo de potencial,
donde todas las posibilidades ya existen como realidades vibratorias. Tu visualización, o reima, se convierte en una mirada sin duda que activa esa posibilidad. Cuando Jesús, en los evangelios apócrifos, sanaba, no rogaba por la curación. Se decía que recordaba el estado original del cuerpo en perfecta salud, y esa memoria vibratoria era suficiente para reconfigurar la carne. Ese es el poder de ver sin hambre, de visualizar desde la certeza de lo que ya es posible en el campo. Una imagen que sostienes con ansiedad o necesidad se disipa. Una imagen que sostienes con una alegría tranquila, con una certeza encarnada, esa sí comienza a solidificarse en tu realidad. La visualización verdadera no se basa en la fantasía, se basa en la presencia encarnada de un estado vibratorio. Cuando visualizas efectivamente, no es solo una película en tu cabeza, tu cuerpo comienza a responder, tu respiración cambia, tu campo energético se reorganiza como si estuvieras en presencia de eso que recuerdas. La clave está en dejar de visualizar para obtener y empezar a visualizar desde el estado de ya haber obtenido. Es reconocer que esa versión de la realidad y esa versión de ti ya existen en el campo y estás dándoles permiso para sobreimprimirse en tu experiencia actual al alinear tu vibración con la suya. Aplicación vivencial, recuerda tu futuro encarnado. Vamos a practicar este arte de visualizar sin hambre, desde el recuerdo del futuro. Cierra los ojos. Respira profundamente varias veces. Ahora, piensa en algo simple que anhelas manifestar. Puede ser una conversación específica, un encuentro, la resolución de un pequeño problema, un sentimiento particular a lo largo del día. En lugar de imaginarte obteniendo eso o pidiéndolo, vete directamente a la sensación de estar ya viviéndolo. ¿Cómo se siente estar en esa situación resuelta o experimentar esa sensación deseada? ¿Hay ligereza? ¿Paz? ¿Alegría tranquila? Permite que esa sensación impregne tu cuerpo. ¿Cómo cambia tu postura? ¿Cómo es tu respiración en ese estado? ¿Qué tono tendría tu voz si hablaras desde ahí? Permanece en esa sensación y estado encarnado durante al menos 5 minutos. No fuerces la imagen, permite que la sensación te muestre la imagen, si es que aparece. Lo importante es la vibración que estás sosteniendo en tu cuerpo e identidad. Durante el día, cada vez que recuerdes este deseo, no vuelvas a la mentalidad de quiero que pase. Vuelve a ese estado encarnado que practicaste. Siente cómo sería estar ahí ahora mismo. Esta es la ciencia antigua, el verbo silencioso, la práctica secreta. No es rogar para que ocurra, es vivir, aunque sea por momentos, como quien ya lo ha recibido, recordando desde tu ser esa realidad en el campo de potencial. Tu universo responde no a la imagen vacía, sino a quien sostiene la imagen sin necesidad, porque ya la lleva dentro. El que visualiza con urgencia, retrasa. El que visualiza con certeza encarnada, modela. Capítulo 6. La sombra vibratoria. Como la duda y la contradicción anulan tu poder, la magia invertida en acción. Si tu pensamiento es la chispa que inicia el diseño, la emoción es el combustible y la identidad la firma, la duda es la antifrecuencia, el ruido que interfiere, la magia invertida que deshace el patrón antes de que se complete. En el arte de ordenar tu realidad, no hay enemigo más silencioso y efectivo que el pensamiento doble, la vibración contradictoria. Aquello que anhelas con una parte de tu ser, pero que niegas con otra. Lo que declaras creer, pero que desmientes con una sensación profunda de por si acaso no funciona. Esa pequeña cláusula, por si acaso, no es prudencia, es una orden vibratoria contraria a tu intención original. Ciertos textos antiguos, como algunos evangelios gnósticos, hablaban de la ignorancia y la duda como sombras que impiden la unión interna. Decían, el que cree sin unión se divide, y lo que está dividido no puede permanecer. Creer sin unión significa sostener un pensamiento o un deseo que no está integrado en todos tus niveles, pensamiento, emoción, cuerpo, identidad. Cuando estas capas no están alineadas, tu vibración se vuelve inconsistente, oscilante. Y el campo cuántico, que responde a la coherencia, se desestructura ante la señal confusa. La duda, entonces, no es simplemente una inseguridad mental. Es una vibración fragmentadora. Es como enviar una orden al universo, al mismo tiempo, enviar la orden de cancelarla o distorsionarla. Los alquimistas lo representaban,
dos serpientes entrelazadas, una clara y una oscura, impidiendo que una flor brote a sus pies. Doble fuego, doble muerte, decían. El pensamiento doble, la vibración contradictoria, impide que la energía se unifique y dé fruto. La duda es una forma de invocación invertida. Todo pensamiento sostenido convoca una realidad. La duda, al ser un pensamiento activo, aunque se sienta pasivo, convoca la interrupción, la disolución, el estancamiento. No por castigo cósmico, sino por física vibratoria. Envías dos señales opuestas al mismo punto, y el resultado es nulidad o caos. Piensa en alguien que afirma, soy próspero, pero siente miedo cada vez que mira su cuenta bancaria. Está generando un campo cruzado. La vibración dominante del miedo y la carencia, reforzada por la sensación, anula la declaración mental de prosperidad. El universo obedece a la señal dual. Las tradiciones que comprendían este arte sabían que la duda no era el problema a combatir directamente, sino la señal de que había una incoherencia vibratoria más profunda. El trabajo no está en eliminar la duda con la fuerza de voluntad, sino en desactivarla como vibración dominante. Existen dudas legítimas, por supuesto, la intuición que te advierte de un camino incorrecto. Pero la duda que sabotea tu poder es la que no cuestionas, la que se repite como un mantra de baja frecuencia, la que camina contigo como una sombra sin nombre. Esa es la que se convierte en el estado base de tu campo energético, haciendo que tus intenciones conscientes reboten. Aplicación vivencial, desactiva el ancla de la duda. Vamos a identificar y comenzar a desactivar esta magia invertida en tu propio campo. Haz una pausa. Piensa en una intención, un deseo o una afirmación que has estado trabajando, pero que parece no manifestarse o avanza muy lento. Ahora, honestamente, pregúntate, cuando pienso en esto o trabajo en esto, ¿qué pensamiento o sensación opuesta aparece, aunque sea sutilmente? Por ejemplo, quiero un nuevo trabajo, puede tener la sombra de, pero el mercado está difícil. Deseo sanar, puede tener el eco de, pero esto es crónico. Quiero una relación sana, puede ir acompañado del temor, pero siempre termino igual. Identifica esa frase o sensación oculta que sabotea tu intención principal. Escríbela si es necesario. Ahora, reconoce que esa es una vibración de magia invertida operando en tu campo. No es una verdad absoluta, es una frecuencia que estás emitiendo. Para desactivarla, no necesitas luchar con ella. Necesitas elegir sostener una frecuencia diferente. Cuando el pensamiento o la sensación de duda aparezca, no intentes aplastarla. Simplemente, nótala, y con suavidad, lleva tu atención y tu energía de vuelta a la vibración coherente de tu intención original. Si tu intención es salud y aparece la duda, esto es crónico, no discutas con el crónico. Simplemente, regresa tu consciencia a la sensación de salud vibrante que exploramos en el capítulo de visualización, o a la identidad de un ser sano del capítulo anterior. Durante el día, cada vez que la duda intente anclarte, interrúmpela no con un esfuerzo mental, sino con un suave regreso a la vibración elegida. Puedes susurrarte a ti mismo con firmeza, sin agresividad, noto la duda, y elijo volver a la certeza vibratoria de tu intención. La duda no se destruye luchando, se desactiva dejando de alimentarla con tu atención y energía. Tu campo responde a lo que mantienes. Si mantienes la duda, eso creas. Si mantienes la coherencia vibratoria, esa es la señal que el universo lee. La certeza vibra como un rayo. La duda, como un parpadeo errático. El universo responde a la luz que no titila. Capítulo 7. La voz de la fuente, ordenar tu realidad sin súplica, el legado de los magos silenciosos. Se nos ha enseñado a menudo que para recibir algo del universo, debemos pedir. Orar, suplicar, negociar, implorar. Esta mentalidad, nacida de la percepción de separación y carencia, es la antítesis del código brujo, del arte de ordenar la realidad. Los antiguos, aquellos que comprendían la profunda conexión entre el ser interno y el campo externo, no rogaban. No veían a la divinidad o al universo como una entidad externa a la que debían convencer. Hablaban desde un lugar de unión interna, desde el reconocimiento de la chispa divina o el poder creador que residía en ellos. Su comunicación con la realidad no era una súplica, era una dirección, una ley,
una forma que emanaba de su alineamiento vibratorio. Piensa en los profetas o los magos de las historias ancestrales. Cuando hablaban a los elementos, cuando ordenaban que la lluvia cayera o que el mar se abriera, no lo hacían desde la desesperación o la petición ferviente. Lo hacían desde una certeza interna tan absoluta que la realidad externa no tenía más opción que obedecer. Su palabra no nacía del miedo o del deseo de convencer, sino del lugar donde su identidad se había purificado de toda duda y se había alineado con la fuente creadora. Hay un viejo dicho místico: el que ruega no recuerda, el que recuerda no ruega. Esta enseñanza, a menudo velada, señala que la necesidad de rogar surge del olvido de quién eres realmente, un CEO creador intrínseco, no un mendigo cósmico. Cuando recuerdas tu linaje vibratorio, tu conexión con la energía que lo forma todo, la súplica se vuelve innecesaria. El arte de ordenar no es imponer tu voluntad egoica sobre otros o sobre el libre albedrío. Es el acto de revelar lo que ya está contenido como potencial en la matriz energética y liberar la instrucción vibratoria para que ese potencial se manifieste. Es comprender que el universo no elige a quién bendecir, simplemente obedece y retorna la frecuencia que se emite con coherencia. La oración nacida de la carencia refuerza la carencia. Cada repetición desde el no tengo consolida esa vibración en tu campo. El alma, el universo, no responde al grito de la necesidad, responde al alineamiento del ser que ya es la frecuencia de lo que desea experimentar. Y ese alineamiento, como hemos visto, se construye con pensamientos claros, emociones coherentes, una identidad firme y una visualización encarnada. Los magos silenciosos de ciertas tradiciones no usaban largas fórmulas o hechizos ruidosos. Se sumergían en un estado de vibración pura, sostenida por su alineamiento interno. Desde ese espacio de quietud y certeza, una simple intención, una mirada, una palabra susurrada, era suficiente para ordenar la geometría del entorno. No se trataba de decir mucho, se trataba de ser la frecuencia de la orden. Tu deseo prolongado, tu ruego constante, a menudo debilita la certeza silenciosa que es la verdadera fuerza creativa. El arte de ordenar tu realidad con energía es el arte de dar por hecho desde tu vibración que el diseño ya está completo en el campo de potencial, y tu orden es simplemente el acto de alinearte para que se manifieste en tu presente. Aplicación vivencial: practica la voz de la autoridad interna. Vamos a experimentar el poder de ordenar sin rogar. Elige algo simple que has estado pidiendo o deseando desde hace tiempo, algo en lo que notas la energía de la súplica. Ahora, haz una pausa. Respira. Y, por un momento, deja de pedirlo. Deja de desearlo desde la carencia. En lugar de eso, conéctate con la sensación o la identidad de que eso que anhelas ya está en proceso, o incluso ya es una realidad vibratoria a la que estás accediendo. No necesitas sentir una euforia loca, solo una tranquila certeza. Conecta con el estado que exploramos en los capítulos anteriores, la vibración del pensamiento claro, la sensación en el cuerpo, la emoción coherente, la identidad alineada. Desde ese espacio de alineamiento, emite una sola frase o palabra, no como un ruego, sino como una instrucción suave y firme al campo. Puede ser algo como: esto es, aquí está, completo, o una frase corta que resuene con la certeza del cumplimiento. Pronúnciala, en voz baja o en silencio, sin esperar una reacción inmediata. La orden ya fue dada en el plano vibratorio, el universo se está reorganizando en respuesta. La clave es que, al pronunciarla, no haya rastro de duda o súplica en tu campo energético. Durante el día, cada vez que te encuentres volviendo a la mentalidad de rogar o de queja por lo que no tienes, interrumpe ese patrón. Conecta brevemente con tu centro, con la certeza vibratoria que cultivas, y repite tu frase de orden con esa misma autoridad silenciosa. No es arrogancia, es alineamiento. El que ruega no ha recordado su poder. El que ordena desde la coherencia interna, ya es uno con la fuente. Y el universo obedece a quien ha dejado de necesitar confirmación externa, porque su certeza nace de adentro. Capítulo 8. Los ecos del campo, señales, sincronías y correcciones del universo, tu diálogo constante con la inteligencia universal. Hemos explorado cómo tu interior diseña, emite, comanda y firma tu realidad. Ahora, consideremos el otro lado de la conversación, cómo la realidad te habla de vuelta. En un universo donde todo es vibración y resonancia,
donde nada reposa, nada es verdaderamente casualidad. Los eventos que experimentas a diario, las personas que cruzan tu camino, los obstáculos que aparecen y las oportunidades que se presentan, son a menudo ecos directos de la frecuencia que estás emitiendo. Los antiguos maestros, aquellos que leían el entramado energético del cosmos, consideraban al universo como un gran interlocutor invisible. Sabían que la creación no se queda callada después de que emites tu señal. Responde constantemente. Y si no escuchas los susurros, el universo incrementa el volumen. Las señales aparecen cuando tu ser interno ha dejado de escuchar su propia intuición. Son reflejos externos de un desequilibrio, por el contrario, de una alineación interna. No solo te muestran lo que está mal, sino que a menudo indican lo que has olvidado vibrar, la dirección que has dejado de seguir, o la frecuencia que estás pidiendo sin sostenerla desde dentro. La sincronicidad es el lenguaje de la alineación perfecta. Cuando algo que pensaste o sentiste se manifiesta casi de inmediato, o cuando personas y recursos aparecen justo cuando los necesitas, no es suerte ciega. Es la evidencia palpable de que tu campo vibratorio ha alcanzado un estado de coherencia y claridad tal que el universo responde sin demora. Tu orden vibratoria fue limpia, tu antena estaba calibrada, tu firma era clara. Pero, ¿qué pasa cuando las señales se vuelven repetitivas, densas, frustrantes, o incluso dolorosas? Cuando encuentras los mismos obstáculos una y otra vez, cuando ciertas dinámicas se repiten en diferentes relaciones, cuando parece que el universo te está diciendo no constantemente. No es porque te haya abandonado o te esté castigando. Es porque has dejado de escuchar los susurros, y ahora te está enviando correcciones con un volumen más alto. Un texto antiguo hablaba de esto con crudeza: el que no escucha la lluvia será alcanzado por la tormenta. El que no escucha el viento perderá el techo. Pero el que escucha el crujir de la madera se salva antes del fuego. Comienza en lo pequeño, y si no hay atención, la vibración del mensaje se intensifica hasta que se vuelve imposible de ignorar. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? Porque hemos sido entrenados para racionalizarlo todo, para desestimar la intuición como mera coincidencia, para justificar nuestras emociones y para ignorar los patrones sutiles. Así, el alma deja de hablar, pero el universo no. Continúa comunicándose a través de fallos, retrasos, pérdidas, encuentros incómodos. No por crueldad, sino por amor a tu expansión, para reorientarte hacia el camino de tu mayor alineación. Incluso las personas que entran en tu vida de forma abrupta o se van sin explicación, los problemas inesperados, las demoras frustrantes, todo habla. Son espejos que reflejan algo que tú estás proyectando, algo que necesitas ver o recalibrar en tu propio campo vibratorio. Las tradiciones que dominaban este arte podían leer la realidad externa como un mapa constante de su propio estado interno. Sabían que donde fallaban repetidamente, no estaban siendo atacados, sino detenidos por su propia vibración desalineada, para que recordaran quiénes debían ser para avanzar. Comprender este diálogo constante con el campo te permite dejar de sentirte una víctima de las circunstancias y empezar a leer la realidad como un guía preciso que te indica dónde necesitas ajustar tu diseño, tu emoción, tu identidad. Aplicación vivencial: lee los mensajes de tu realidad. Este ejercicio te ayudará a sintonizar con los mensajes que el universo te envía constantemente. Hoy, haz una pausa y observa tu vida reciente con una nueva mirada. Identifica 3 cosas que se han repetido últimamente, o que te causan frustración constante, o que simplemente llaman tu atención de forma inusual: un número recurrente, un tipo específico de encuentro, un obstáculo particular. Pueden ser grandes o pequeños. Escríbelos si quieres. Ahora, en lugar de analizarlos lógicamente o culpar a factores externos, pregúntate con honestidad y sin juicio: ¿qué parte de mi campo vibratorio, pensamiento recurrente, emoción sostenida, identidad encarnada, está siendo reflejada o corregida por estos mensajes? Si el obstáculo es financiero, ¿hay una duda subyacente sobre tu capacidad? Si es en relaciones, ¿estás vibrando rechazo o indignidad? Si es una serie de pequeños retrasos, ¿hay impaciencia o resistencia en tu energía? Escucha sin excusas. Si duele, no huyas. Si se repite, agradécelo como una señal clara. Si aún no entiendes, permanece en silencio preguntando: ¿qué vibración necesito observar aquí?
Una vez que tengas una intuición de la conexión vibratoria, el trabajo no termina en saberlo. Comienza en cambiar la frecuencia. Si el mensaje apunta a la duda, practica la certeza encarnada, capítulo 6. Si señala una identidad de víctima, experimenta la identidad de arquitecto, capítulo 4. Las señales no desaparecen porque las entiendas, desaparecen cuando ya no son necesarias, es decir, cuando has recalibrado la vibración que las estaba generando. El universo no grita sin razón. No repite por inercia. Solo te muestra, con una precisión asombrosa, donde tu vibración actual está creando la conversación que estás teniendo con la realidad. Aprende a leerla. Capítulo 9. Más allá del miedo, reclamando tu poder del arquitecto del infierno interno, desactivando la programación ancestral. Si existe algo parecido a un infierno personal, no está bajo tierra. Está alojado en los surcos más profundos de tu campo vibratorio, en las capas invisibles del alma. Y no lo crea una fuerza externa maligna. Lo edifica, ladrillo a ladrillo, una energía que todos conocemos, el miedo. Cada vez que actúas desde la autoprotección inconsciente, cada vez que limitas tu expresión por terror al juicio, cada vez que callas una verdad por miedo al rechazo, cada vez que eliges la seguridad de la repetición por miedo a lo desconocido, el miedo escribe una línea más en el guión vibratorio que luego se despliega como tu realidad. El miedo es una de las vibraciones más antiguas que el alma asimila al encarnar, un mecanismo de supervivencia primordial. Y precisamente por eso, es una de las energías más obedecidas en este plano. El problema no es sentir miedo, eso es natural, es un aviso. El problema es cuando el miedo deja de ser un consejero y se convierte en el gobernante silencioso de tu campo energético. Ciertos textos antiguos lo describen como la voz que se adueña del trono cuando el rey se duerme. El alma, el soberano legítimo de tu poder creador, cede su lugar cuando el miedo, a menudo disfrazado de prudencia o sentido común, toma las decisiones. No grita, no impone a la fuerza. Simplemente susurra, mejor no cambies, ¿y si fallas? Quédate donde estás, aunque no sea ideal, al menos es conocido. Y ese susurro, repetido una y otra vez, se convierte en una poderosa programación vibratoria. Una arquitectura sutil que crea prisiones sin barrotes visibles, muros invisibles que tú mismo refuerzas con tus hábitos, tus justificaciones y tus silencios. Lo trágico del miedo es que no necesita violencia, solo necesita repetición constante para grabar su patrón en tu campo. La clave, el arte oculto para lidiar con el miedo en el contexto de la maestría energética, no es pelear contra él, no es intentar no sentirlo nunca más. Es desactivar su poder vibratorio. Es quitarle el timón que, sin darte cuenta, le has entregado al permitir que dicte tu estado interno y tus acciones. El miedo no crea por sí mismo, crea cuando lo alimentas con tu atención sostenida y permites que se convierta en la vibración dominante que emites. Un maestro gnóstico marginalizado decía, no temas al miedo, pero no lo sientes a tu mesa. Si le das pan, te pedirá casa, si le das casa, te pedirá forma. El miedo se vuelve forma, se vuelve realidad palpable, cuando le das energía, cuando lo dejas diseñar tu comportamiento, tu emoción y tu identidad. Y el universo, obediente, transforma esa vibración en experiencias que confirman el patrón del miedo, pérdidas, rechazos, repeticiones de escenarios temidos, encierros de todo tipo. Por eso se dice que el miedo no atrae lo temido, lo proyecta. Cuando vibras en miedo con suficiente constancia e intensidad, no solo estás sintiendo bajo, estás esculpiendo un patrón energético que el campo cuántico lee como una orden de manifestación. Es como escribir un código en la matriz de la realidad que dice, construye esto, pero asegúrate de que esté lleno de peligro y escasez. Las tradiciones que practicaban este arte sabían que el miedo no era una entidad maligna, sino una sombra interior no enfrentada, un requet, en algunas lenguas antiguas, que te impedía ver tu propia luz. El que veía su miedo y no huía de él, decían, despertaba al guardián que dormía detrás, el yo superior, la identidad alineada, esperando que dejaras de operar desde la herida y comenzaras a operar desde la consciencia. La desactivación del miedo como arquitecto de tu realidad no ocurre con afirmaciones vacías. Ocurre cuando lo miras sin disfraz, cuando puedes reconocer la vibración, la sensación, la historia que cuenta, y decir, esta programación me sirvió para protegerme en algún momento, pero ya no necesito que dicte mi realidad.
Elijo otra frecuencia. El miedo es una identidad prestada, un software antiguo ejecutándose en tu campo sin tu permiso consciente. Aplicación vivencial, reclama tu arquitecto interior. Vamos a comenzar el proceso de desactivar el miedo como programador principal de tu realidad. Hoy, siéntate con un cuaderno y un lápiz. Piensa en decisiones importantes que has tomado recientemente. Ahora, con la mayor honestidad posible, pregúntate, ¿qué decisiones tomé principalmente desde el miedo a fallar, al juicio, a perder, a no ser suficiente, a lo desconocido, etc.? Anótalas. Luego, al lado de cada una, escribe brevemente qué ha creado esa decisión en tu vida. ¿Llevó a un estancamiento? ¿A una repetición de un patrón? ¿A sentirte más pequeña? Obsérvalo como el trabajo de un arquitecto, sin juicio moral. Ahora, elige una de esas decisiones, empieza por una pequeña, no tiene que ser la más grande. Y hoy, conscientemente, decide hacer lo contrario de lo que el miedo te dictaría en una situación similar, si aplica y es seguro hacerlo, por supuesto. No como un acto rebelde contra el miedo, sino como un acto de reclamar tu dominio vibratorio. Si normalmente el miedo te haría callar en una reunión, hoy elige expresar una idea pequeña. Si el miedo te impide enviar ese correo, envíalo. Si el miedo te dice que no puedes intentar algo nuevo, da un pequeño paso hacia ello. Mientras realizas esta acción, presta atención a la vibración del miedo que pueda surgir. Nótala. Pero, en lugar de dejar que te detenga, encarna activamente la vibración de la certeza, la identidad del arquitecto, la emoción de la expansión que has estado cultivando en capítulos anteriores. Actúa desde la nueva frecuencia. Camina hacia esa acción como si no tuvieras miedo. Habla como si la certeza fuera tu estado natural. Decide como quien recuerda que el alma, y no el temor, es quien se sienta en el trono de tu campo energético. Hazlo una vez, y observa. No solo la respuesta externa, sino cómo cambia tu propio campo. Estás enviando una nueva orden. Estás demostrando que el miedo ya no tiene el control absoluto de tu arquitectura vibratoria. El infierno personal no es un lugar, es un campo sostenido por años de supervivencia disfrazada de sensatez. Desactiva su poder, y verás cómo las paredes de esa prisión autoimpuesta comienzan a disolverse. Hemos llegado al final de este recorrido por las sendas ocultas del código brujo. Es el momento de integrar todo lo aprendido, reconocer el poder que has desvelado y dar el paso final para convertirte en el arquitecto consciente de tu existencia. Parte final, tu universo interior, tu realidad exterior, la ley del retorno en acción, el creador que ya eres y la última puerta. Hemos viajado desde la primera chispa silenciosa del pensamiento que diseña, a través del cuerpo como antena sagrada, descubriendo la emoción como el comando más potente, alineando la identidad como tu firma vibratoria, practicando la visión sin hambre que recuerda realidades latentes, desactivando la duda que fragmenta tu poder, y reclamando la autoridad interna para ordenar sin rogar. Hemos aprendido a leer los ecos del campo, las señales que el universo nos envía como espejo. Ahora, al final de este sendero, la verdad más impactante se revela en su simplicidad: todo ha comenzado y siempre comenzará en ti. No en las circunstancias externas, no en la opinión de otros, no en un destino prescrito por fuerzas ajenas. La raíz, el molde, el diseño y la ejecución nacen en el tejido vibratorio de tu propio ser. La mente, no la que analiza sin cesar, sino la que vibra, imagina y sostiene, es la última puerta y siempre fue la primera causa. Tu realidad no es algo que te sucede, es algo que se emite desde ti. Este es el funcionamiento impecable de la ley del retorno. No es un juicio moral, es física vibratoria. Lo que emites con tu mente, sostenido por tu emoción, encarnado en tu cuerpo y autentificado por tu identidad, retorna a ti. No como una idea, sino como forma palpable. Si siembras la vibración de la carencia retorna. Si siembras la frecuencia de la certeza y la plenitud, eso florece en tu jardín. Ya no necesitas luchar contra la realidad. Solo necesitas ordenar tu mundo interno. Porque esa es la última frontera, el único lugar donde reside tu verdadero poder para moldear el exterior. Cuando comprendes que la realidad es un reflejo, dejas de esperar milagros externos.
Te conviertes en el espacio donde los milagros, la reordenación de la materia, se manifiestan naturalmente. La mente crea, sí, pero la ley del retorno no tiene atajos. Lo que lanzas vuelve. El universo no olvida la frecuencia que envías. La vida no inventa, simplemente responde con una precisión asombrosa a la vibración que sostienes en lo profundo. El código brujo no es un conjunto de trucos para conseguir lo que quieres. Es el manual para recordar quién eres y cómo funciona la energía de la que estás hecho y de la que todo está hecho. Es el arte de alinear tu ser interno para que la realidad externa no tenga más opción que reflejar esa alineación. La paz, esa quietud interna, es el síntoma más claro de que has recordado. Es la vibración del arquitecto que descansa, sabiendo que el diseño está completo en el campo invisible y que la manifestación es solo cuestión de tiempo y alineación sostenida. Estás listo para dejar de ser la vasija que espera ser llenada y convertirte en la fuente que crea el agua. Quiero hacerte un último regalo, explicarte 10 maneras prácticas, cotidianas, de ordenar tu energía, por tanto, influir conscientemente en tu realidad, aplicando los principios que hemos desvelado. 10 maneras cotidianas de ordenar tu energía, aplicando el código brujo. Calibra tu primera respiración del día, al despertar, antes de que la mente se lance al caos. Toma 3 respiraciones profundas y conscientes. Elige la vibración de la gratitud o la calma, capítulo 3. Siéntela en tu cuerpo, capítulo 2. Estás enviando la primera orden vibratoria a tu campo para el día. Ejemplo, en lugar de levantarte pensando en todo lo pendiente, respira y siente agradecimiento por el simple hecho de estar vivo o por la comodidad de tu cama. Observa y renombra tu pensamiento recurrente. Identifica el pensamiento que más se repite, capítulo 1. Cuando aparezca, nótalo sin juicio, y en lugar de seguirlo, introduce suavemente una nueva vibración pensada que elijas. No luchar, solo reenfocar la chispa. Ejemplo, si el pensamiento es no tengo suficiente tiempo, nótalo y reenfoca tu atención a la sensación de tengo el tiempo que necesito para lo importante. Siente tu cuerpo antes de actuar. Antes de una conversación difícil, una reunión, o cualquier acción importante, haz una pausa de 10 segundos. Siente la energía en tu cuerpo, capítulo 2, ¿estás tenso, miedo, capítulo 9, o tranquilo, certeza? Elige conscientemente soltar la tensión en hombros, mandíbula o vientre para cambiar la señal que emites. Ejemplo, antes de responder a un correo que te irrita, siente la tensión en tu cuerpo, suelta el aire y relaja los hombros. Luego escribe. Convierte la queja en observación energética. Cuando te descubras quejándote de una situación o persona, detente. Reconoce que la queja es una vibración de resistencia y desalineación, capítulo 8. En lugar de seguir quejándote, observa la situación como una señal. ¿Qué vibración en ti la está atrayendo o reflejando? Ejemplo, en lugar de quejarte del tráfico, observa, ¿hay impaciencia o resistencia en tu campo? ¿Cómo se sentiría vibrar paciencia o aceptación en este momento? Practica la visualización encarnada por momentos breves, no necesitas largas meditaciones. Mientras caminas, esperas o te duchas, siente, capítulo 5, cómo sería si una pequeña intención tuya ya fuera una realidad. Siente la sensación en tu cuerpo y la identidad de quien ya lo vive, capítulos 2, 4. Ejemplo, mientras caminas hacia la tienda, siente la ligereza y la calma de quien ya tiene resuelta esa preocupación que te ronda. Identifica y reemplaza tu frase de duda, reconoce la frase o sensación silenciosa que sabotea tus intenciones, capítulo 6. Cuando aparezca, nótala como magia invertida y sustitúyela conscientemente por una vibración de coherencia. No luches con la duda, elige la frecuencia de la certeza. Ejemplo, si intentas hacer algo nuevo y la duda susurra no puedes, nótala y respira, conectando con la vibración o la identidad de que estoy aprendiendo, soy capaz. Ordena tu espacio personal con intención, tu entorno físico es una extensión de tu campo energético. Ordena un cajón, limpia un espacio pequeño, organiza tu escritorio. Hazlo no solo por limpieza, sino con la intención de ordenar la energía en esa área de tu vida. Estás enviando una orden clara al campo. Ejemplo, limpia tu espacio de trabajo sintiendo y declarando, en silencio o en voz baja, la vibración de claridad, enfoque, fluidez. Usa tu voz para emitir, no para pedir,
En lugar de pedir a alguien que haga algo desde la necesidad, ¿puedes por favor hacer esto por mí? Conéctate con la certeza interna y expresa tu necesidad o deseo desde un lugar de alineamiento y claridad. Capítulo 7. Tu tono y tu energía serán diferentes. Ejemplo, en lugar de pedir disculpas excesivamente por existir, comunica tus necesidades o expresa tu opinión con la vibración de la dignidad y la certeza interna. Capítulo 4. Sintoniza con las señales pequeñas, presta atención a las repeticiones, los encuentros inesperados, los pequeños obstáculos o las ayudas sorpresivas a lo largo del día. Capítulo 8. ¿Qué te está diciendo tu realidad sobre tu vibración actual? Úsalos como puntos de control para reajustar tu estado interno. Ejemplo, si escuchas la misma palabra o ves el mismo símbolo varias veces, pregúntate, ¿qué vibración mía está resonando con esto? Termina tu día con recalibración. Antes de dormir, revisa tu día no desde el juicio, sino desde la observación energética, donde vibraste alto, donde bajo, donde te perdiste en la duda o el miedo. Suelta las vibraciones densas del día con la respiración. Capítulo 2, 9, y elige sostener la vibración de la gratitud o la paz al entrar en el sueño. Estás enviando una orden final a tu campo mientras descansas. Ejemplo, antes de dormir, siente en tu cuerpo la gratitud por 3 cosas simples del día. Libera las tensiones sintiendo cómo se disuelven con tu exhalación. Este no es el final de tu camino, es el comienzo consciente de tu maestría. Has desvelado el código brujo, el arte ancestral de comprender y trabajar con la energía que eres y de la que todo está hecho. La realidad no es tu carcelero, es tu lienzo. Tu vibración es el pincel. Y tú, despertando del sueño del olvido, eres el artista. Ahora, ve y ordena tu mundo.